Bienvenido a una lección sobre pruebas de hipótesis para muestras emparejadas o emparejadas. En una prueba de hipótesis para muestras emparejadas o emparejadas, los sujetos se emparejan en pares y se calculan las diferencias. Las diferencias son los datos. La media de población para las diferencias, mu sub d, se prueban mediante una prueba t-de-student para una media poblacional única con n-1 grado de libertad, donde n es el número de diferencias. Por lo tanto, la estadística de prueba es una puntuación t dada por la fórmula que se muestra a continuación. Vamos a echar un vistazo a un ejemplo. Se llevó a cabo un estudio para investigar la eficacia del hipnotismo para reducir el dolor. Resultados para random y los sujetos seleccionados se muestran en la tabla 10.11. Una puntuación más baja indica menos dolor. El valor antes coincide con un valor después y se calculan las diferencias. Las diferencias han una distribución normal. Son las medidas sensoriales, en promedio, más bajo después del hipnotismo. Ensayo con un nivel de significancia del 5%. Así que el primer paso es encuentra las diferencias, que es la cantidad posterior menos el importe anterior. Así que ya he configurado esto. En la siguiente diapositiva, de nuevo, la primera columna muestra los datos posteriores, la segunda columna muestra los datos anteriores, la tercera columna muestra las diferencias. Así que la tercera columna son los datos que usamos para realizar una muestra única prueba de hipótesis. Por lo tanto, los datos se enumeran a continuación. Observe cómo encontrar la puntuación t a mano. Necesitamos encontrar la media de la muestra y la desviación estándar de la muestra. Sigamos adelante y averigüemos eso ahora antes de configurar el valor nulo. Hipótesis alternativas. Y vamos a encontrarlos usando el T84. Para ahorrar tiempo ya he introducido los datos en la calculadora. Recuerda, los datos son las diferencias. Así que entrando en el calculadora para introducir datos, pulse Stat, Enter. De nuevo, ya tengo el diferencias aquí en L1. A continuación, presionamos Stat, flecha derecha una vez para calcular, y luego la opción 1 para estadísticas 1 var y, por lo tanto, presionamos Enter. Los datos están en L1, lo cual es correcto. Si esto no fuera L1, lo haríamos pulse Second, número 1, para L1. Vaya a calcular y pulse Intro. Observe que la media muestral es menos 3125. La desviación estándar de la muestra es de aproximadamente 2.911. Sigamos adelante y registra esta información. Recuerda que la pregunta es, ¿son las mediciones sensoriales, en promedio, más bajas después del hipnotismo? Ensayo con un nivel de significación del 5%. Así que si las mediciones son más bajas, mu sub d es menor que 0, que es la hipótesis alternativa. Y si mu sub d no es inferior a 0, mu sub d es mayor o igual a 0, que es la hipótesis nula. Y sabemos que alfa es igual a 0,5, que es el 5% como decimal. De nuevo, la hipótesis nula es 0 o positivo, lo que significa que hay lo mismo o más dolor después del hipnotismo. Y la alternativa a la hipótesis es negativa, lo que significa que hay menos dolor después del hipnotismo. Y de nuevo, la distribución es una distribución t-de-student con n-1, en este estuche, 7 grados de libertad. Antes de determinar el puntuación t y valor p en un T84, y luego verifica la puntuación t a mano, echemos un vistazo a la distribución que se muestra a continuación. Si el hipnotismo no tiene efecto, mu sub d es 0, que está en el centro de la distribución aquí y luego porque la muestra. La media es menos 3,13, o aproximadamente, se nota cómo se etiqueta a la izquierda, a lo largo del eje horizontal. Por lo tanto, el valor p es igual al área sombreada bajo la curva a la izquierda de menos 3,13, lo que significa que el valor p es también igual a la probabilidad de que la media muestral de las diferencias sea menor o igual a menos 3,13. Y ahora vayamos al T84, y realicemos una prueba t de una muestra. Para hacer esto, presione Stat, flecha derecha 2 veces para probar. Seleccione la opción 2 para la prueba t. Usaremos los datos de L1, así que seleccionamos datos. Abajo, mu sub 0 es 0. Abajo. La lista es L1, lo cual es correcto, hacia abajo. No estamos usando una tabla de frecuencias y, por lo tanto, entramos a 1 para frecuencia, hacia abajo. Estamos probando para ver si mu sub d es inferior a 0, lo que significa que seleccionamos menos que un símbolo de igualdad, que está aquí en el medio. Intro, hacia abajo para calcular y pulse Intro. La puntuación t es de aproximadamente menos 3,0359. Y el valor p es aproximadamente 0,0095. Sigamos adelante y grabémoslos. Antes de comparar el valor p con alfa y sacar una conclusión, echemos un vistazo más de cerca a esta puntuación t. Si estuviéramos haciendo esto a mano, tomaríamos alfa igual a 0,05, reconoceríamos que tenemos una prueba de cola izquierda y determine la puntuación t correspondiente que se muestra aquí como menos 1895.
Entonces calcularíamos la puntuación T a mano, que se muestra a continuación, lo que nos da una puntuación T de menos 3,0374. Esto es un poco diferente al valor del T84 porque somos usando un valor redondeado para la desviación estándar de la muestra. De cualquier manera, fíjate cómo la puntuación Z de menos 3,0374 está en la región de rechazo en algún lugar por aquí, y, por lo tanto, vamos para rechazar la hipótesis nula. Pero saquemos también la misma conclusión comparando el alfa y el valor P. Así que comparando el valor alfa y el valor P, observe cómo el valor P es bajo en comparación con alfa. Y cuando el valor P es bajo, el nulo debe desaparecer. O más anteriormente, porque el valor P es menor que o igual que alfa, o porque alfa es mayor que o igual al valor P, rechazamos la hipótesis nula. Y, por lo tanto, la conclusión es, con un nivel de significación del 5%. A partir de los datos de la muestra, hay pruebas suficientes para concluir que las mediciones sensoriales, en promedio, son inferiores después del hipnotismo. El hipnotismo parece ser eficaz para reducir el dolor. Espero que esto te haya resultado útil.